Hola Águilas, estamos en la semana número 2 del día lunes de nuestro estudio Amar al falto de amor a través del libro de Jonás. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Jonás capítulo 2, los versos 1 y 2. En el libro de Primera de Juan capítulo 5, el verso 14. Nuestro devocional estará en Primera de Juan capítulo 5, el verso 14. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En nuestras citas en Primera de Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Amén. Palabras claves: confianza, tenemos, él, pedimos, conforme, voluntad. ¿Qué hizo Jonás? ¿A quién oró? ¿Desde dónde oró? ¿Por qué estaba ahí Jonás? ¿A quién invocó Jonás en su angustia? ¿Lo escuchó? ¿Qué es lo que tenemos en él? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo tenemos que pedirle? ¿Él qué hace? Debemos tener la confianza de que Dios nos escucha. Su misericordia y gracia es tan grande. Hoy la palabra nos habla de fe, de confianza, de amor, de cuidado, de misericordia y gracia. Observo en el verso 1 dice que Jonás oró. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Qué lamentable la situación de Jonás. No quiso obedecer lo que Dios le pidió y ahora está en esta situación. Observo que Dios no le pedía a Jonás que entendiera sus planes, solo le pedía que le obedeciera, que tuviera confianza en él, que se acercara a él. Pero la mente finita de Jonás no le permitía ver cómo Dios podía hacer un milagro en la instrucción que le dio a Jonás. Aun cuando las personas en Nínive fueron crueles y sanguinarias, aun cuando ellos eran considerados los enemigos de Israel, aun cuando Jonás pensara que ellos no lo merecían, Dios tenía planes para Nínive que Jonás ejecutaría. La Biblia dice que y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1:28. ¿Dónde estaba Jonás cuando oró a Dios? ¿Qué sucedió después de que Jonás oró a Dios? ¿Acaso Dios no le escuchó? Pues no fue así. La Biblia dice en Salmo 130, el verso 2: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Dios todo lo escucha, Dios todo lo ve, está atento. En el verso 2 observo la confirmación de Dios a la súplica de Jonás. Observo la gracia y la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Aun cuando él huyó de lo que se le pidió que hiciera, Dios permanece fiel a sus planes. La Biblia dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmo 116, verso 8. Observa un Dios misericordioso, lleno de gracia y amor, teniendo el control de toda situación, no solo en la vida de Jonás, en la vida de toda la humanidad. En el libro de Primera de Juan, observo que habla de confianza. Confianza es creer, es tener esperanza y fe persistente. Esa fe que uno tiene hacia alguien o algo. Esto nos dará una guía a seguir en determinada situación. Jonás tenía confianza en Dios, le conocía y sabía cuál sería su respuesta. Jonás ofreció
alabanzas a Dios, ofreció sacrificios y pagar lo prometido. Jonás solo necesitaba amar a su prójimo, aun cuando éste esté falto de amor. La Biblia dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Hoy la palabra me hace reflexionar en el pecado, en la deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Reflexiono en esa muerte, en Jonás, en los de Nínive, en los de la tripulación. Reflexiono en la gracia de Dios, en su misericordia, en cómo les alcanzó, cómo los planes de Dios eran mejores que los de Jonás. Reflexiono que aún en medio de nuestras malas elecciones, en medio de las malas elecciones que tomó Jonás, Dios muestra su fidelidad. Aun cuando él huyó de Dios, terminaría comprometiéndose en hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Reflexiono en cómo Dios usó a Jonás para tocar el corazón de la tripulación y cómo lo seguiría usando para alcanzar a Nínive. Cómo era más grande el propósito de Dios que el de Jonás, y cómo es más grande su propósito que los nuestros. Somos invitadas a descansar en Dios, a ser obedientes, a confirmar su fidelidad, a confirmar que Él siempre escucha nuestras oraciones. Nos invita a clamar a Él para sacarnos del pez en el que nos encontramos, para llevar a cabo su propósito, para seguir instruyéndonos. Hoy el estudio me hace reflexionar en la segura fidelidad de Dios, aun cuando le fallamos, cuando nos equivocamos. ¿Y tú has clamado a Dios en tu angustia? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu palabra hoy, porque nos instruyes, porque nos fortaleces. Gracias por mostrarnos que aun cuando nos equivocamos, como Jonás, tú permaneces fiel, aun cuando no lo merecemos. Tú no nos rechazas, extiendes tu gracia en nuestras vidas. Gracias por tu amor, este amor con el que nos rescataste de esa sentencia de muerte que teníamos. Gracias por recordarnos de clamar a ti, de esperar por ti. Gracias porque aún podemos equivocarnos y caminar como Jonás, pero tú eres fiel a tus planes, nos atraes hacia ti. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando, a seguir creciendo en tu palabra, a seguir esforzándonos, a ser obedientes a ti, a clamar a ti por guía, a clamar a ti en necesidad, o solo simplemente por querer pasar tiempo a tu lado. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Me gusta toda la enseñanza que podemos encontrar en la vida de Jonás. Como dice el título de esta semana, Dios nos escucha aun cuando hemos desobedecido. Y esa es la belleza y la grandeza del amor de Dios, que es incondicional. A pesar de nuestras fallas, sabemos que, me gusta esta versión que dice, estamos seguros de nuestro Padre Celestial. Nos escucha cuando con un corazón sincero oramos delante de Él. No importa la situación en la que estemos, puede parecer algo muy difícil. Imaginemos a Jonás dentro de ese pez. Supongo que cuando el pez lo tragó, Jonás creyó que era el fin, que ya no había nada más que hacer, pero sin importar qué tan imposible parezca la situación que tienes delante de Dios, puede obrar si oras con un corazón sincero.
Puede ser la relación de tus padres, que a veces se pelean, o puede ser un hermano tuyo que se encuentra muy enfermo, quizás algunos chicos de la escuela que parece no querer dejarte tranquilo. Ahí en la oscuridad de tu propio pez, Dios escucha tus oraciones. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.